No lo tengo abierto, dame unos segundos. Bueno, la pregunta es, ¿se entrega a empresa solo en la infografía o hay que hacer un trabajo escrito? Solo la infografía. Ah, va, súper, gracias. Ajá, sí, recuerdo que eso les indicó en clase. Ah, ok, súper, gracias. No sé si alguien me corrige, porque yo sí me recuerdo y ahí tengo anotado de que sí indicó que la llevaran impresa, solo la infografía. Alguien por aquí que me... Buenas noches. Sí, la LICDA del último día de clase presencial, inclusive lo mencionó la clase pasada de que se tenía que llevar impresa, o sea, se sube la infografía ahí a la plataforma y nosotros teníamos que llevar la infografía, valga la redundancia, impresa para que sea tema de conversación en la clase. Sí, porque de dónde les va a preguntar, sí, sí, yo no creí estar mal, pero sí es solo la infografía, todo lo que han venido haciendo como tal, no, lo que le interesa es solo tener la infografía nada más. Entonces la suben y la llevan impresa el próximo día de clase. Y si ya pueden estarla subiendo, pues mejor porque sí, en las tareas pasadas sí han habido muchos que no han entregado por el tema del tiempo y porque el viernes pues se hace un poco de tráfico, ¿verdad? Y se les dificulta llegar. Pero si sin duda alguna, si alguien lo subió, por ejemplo, el mismo día, yo estoy calificando siempre con la totalidad de los punteos. Tengo instrucciones de ella de que se dé una nota bastante afectada si en dado caso no se entregue ese día, sino que al día posterior. O, o incluso algunos han entregado tareas después de 3 días de vencida la tarea, entonces ahí sí ya no podría hacer nada, ¿verdad? Pero si me lo entregan fuera de hora, solo de hora, pero en el mismo día, entonces lo estoy tomando como si la hayan entregado en el horario estipulado. Entonces vamos a iniciar. Cualquier consulta, activan su micrófono por favor, porque no puedo ver quién levanta la mano para consultar porque estoy presentando. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 14 que trata sobre las políticas de rentas y acuerdos sociales. Y el objetivo principal de esta política pues es frenar la espiral precios, salarios, precios. El documento aproximadamente, si mal no recuerdo, en las páginas 392, 394 habla un poco sobre el objetivo de estas políticas y explica que una de las principales razones para aplicar políticas de rentas es romper esta espiral inflacionaria que se genera cuando los trabajadores, por ejemplo, piden aumentos salariales para compensar la inflación o bien cuando las empresas trasladan esos aumentos a los precios de los productos generando más inflación. Este proceso repetitivo, precios, salarios, precios, pues fue identificado por autores como Samuelson y Phillips, quienes advirtieron que el empleo y la estabilidad de precios pues suelen entrar en conflicto. Por lo tanto, el objetivo de esta política es estabilizar esos precios sin destruir el empleo, evitando que los aumentos nominales de ingresos superen el crecimiento real de la economía. Permítanme, alguien que quiere entrar. ¿Alguien levantó la mano o no? ¿No? Ah, ok, gracias. Sí, es que escuché como que alguien había levantado la mano. Tenemos lo que es la definición de esta política y es su principal acción es coordinar para ajustar rentas nominales al crecimiento de la productividad. Esto implica que los salarios deben crecer en función de la productividad, no por encima de ella. La idea es equilibrar siempre esa distribución de la renta entre trabajadores, empresas y estados para evitar esas presiones inflacionarias en los costos.
Por lo tanto, en esta diapositiva se puede sintetizar correctamente la esencia teórica de coordinación social y gubernamental para ajustar esas rentas de desempeño económico en el ámbito real. Los instrumentos, pues tenemos que los controles directos, guías orientativas y pactos sociales. Cuando hablamos de esos controles directos, pues son esas medidas impuestas por el gobierno para congelar salarios y precios. Por ejemplo, varios de estos controles directos que sin duda alguna fueron de mucho beneficio para la economía europea, dado de que después de la Segunda Guerra Mundial, pues no quedaron guías orientativas, que son recomendaciones del gobierno sobre los aumentos deseables de salarios y precios sin carácter obligatorio. Un ejemplo de estas guías orientativas podría darse en Estados Unidos bajo el mando de Johnson y Kennedy. También tenemos lo que son esos pactos sociales, que son esos acuerdos de negociaciones entre sindicatos, empresas y gobierno, como los pactos de Moncloa en España, que se dieron en 1977, que sin duda alguna esos pactos sociales establecieron límites salariales y políticas fiscales consensuadas dentro de esos pactos en España en ese año. Derivaban muchas presiones inflacionarias que se tenían derivado de la época. Estos tres instrumentos pues son las herramientas prácticas que el Estado y los agentes sociales pues utilizan para una política de renta. Tenemos lo que es la inflación de costos y políticas de rentas. La inflación de costes pues aumenta aumentos salariales o de beneficios cuando son mayores que la productividad. La inflación de costes pues se origina cuando los salarios o los beneficios empresariales aumentan más rápido que la productividad real que tiene la empresa. Esto genera un aumento en los costos de producción, lo que obliga a las empresas a subir los precios, iniciando así un proceso inflacionario. El documento de Roura pues aclara que los salarios no son los únicos responsables, también influyen los márgenes de beneficios, los intereses del capital, o los insumos importados. En todos los casos, pues cuando los costos crecen más que la productividad, pues se produce una inflación de costos, y es precisamente aquí donde las políticas de renta pues buscan actuar, ya que por medio de ellas se limitan los aumentos salariales y de rentas nominales para que no superen el crecimiento de la productividad. Tenemos lo que son la inflación vía beneficios y conceptos de Markov. Cuando hablamos de inflación vía beneficio, se menciona que la inflación también puede surgir por vía de estos beneficios empresariales que pueden haber cuando las empresas, aprovechando su poder de mercado, pues aumentan sus márgenes de ganancia. A eso se refiere el concepto de Markov, que se define como el margen adicional que la empresa añade al costo unitario de producción para obtener beneficios. Si este margen se incrementa pues sin justificación alguna de la productividad que tenga la empresa, también genera una inflación muy alta. El libro pues señala que el inicio de una inflación de este tipo puede prevenir del intento de las empresas de incrementar sus beneficios sirviéndose de su poder en el mercado. Por lo tanto, tanto los salarios excesivos como los márgenes empresariales elevados pueden ser causa de inflación de costes. Las políticas de renta pues siempre van a buscar ese equilibrio, evitando que los grupos de presión, pues tanto sindicatos o patronales, por ejemplo, utilicen ese poder para distorsionar la distribución de la renta.
Tenemos los sectores abrigados y expuestos según competencia internacional. Cuando hablamos de sectores expuestos, pues son aquellos que compiten internacionalmente, ya sean exportaciones o productos sustituibles por importaciones. Sus precios están determinados por mercados mundiales. Cuando hablamos de sectores abrigados, pues los que están protegidos de la competencia exterior, por ejemplo, servicios, construcción o bienes con aranceles. Cuando los salarios en ambos sectores crecen al mismo ritmo en cuanto a sectores expuestos o abrigados, pues la productividad en el sector abrigado es menor, los precios de ese sector suben más rápido, generando inflación estructural. La política de rentas en este caso debe diferenciar los aumentos salariales según el crecimiento de la productividad en cada sector y evitando presiones inflacionarias internas, dado el caso, ya que tienen que evaluar esas rentas internas cada uno de los sectores para poder determinar por qué medio se está dando la presión inflacionaria. Tenemos los factores de éxito y experiencias. El éxito depende de sindicatos y empresarios organizados y cooperación institucional. El documento señala que la eficacia de las políticas de rentas y acuerdos sociales depende en gran medida de la estructura institucional y social del país. El éxito destaca que los resultados más positivos que se han dado son, por ejemplo, la fuerte organización sindical a nivel nacional o confederativo, si en dado caso se pudiese dar, y también las asociaciones empresariales unidas y coordinadas, también los canales institucionales de negociación y arbitraje. Esto refleja que el éxito pues no depende solo de las medidas económicas, sino que de la capacidad de diálogo y concertación social que se pueda tener. Tenemos los casos de exitosos, como el dado en Noruega, Austria y Alemania. El documento menciona expresamente a Noruega y Austria como ejemplos donde las políticas de rentas fueron efectivas en estabilizar precios y mejorar la distribución del riesgo. También se menciona a Alemania, Holanda y Suecia con resultados generalmente positivos gracias a su cultura de negociación social. Cuando hablamos también de temas de fracasos parciales, tenemos principalmente a dos que menciona el libro, que es el de Reino Unido y Estados Unidos. La política de renta no alcanzó los resultados esperados, ¿verdad? Especialmente en estos dos países. En Reino Unido, por ejemplo, en los años 1965 a 1974, las medidas de control salarial pues no lograron reducir esa inflación alta que ellos tenían, ni mejorar el empleo, y además retrasaron las reformas estructurales necesarias. En Estados Unidos, por su parte, los resultados fueron dispares, ya que las experiencias de los años 60 con Kennedy y Johnson pues tuvieron algún éxito gracias a las diligencias orientadas, pero los intentos posteriores como el de Carter que se realizaron fracasaron por demasiado coerción social. Tenemos lo que es el requerimiento de coherencia con políticas monetarias y fiscal. Las políticas de renta no funcionan de forma aislada. Para tener éxito, pues indudablemente deben de complementarse con una política monetaria y fiscal que sea coherente, ¿verdad? Y que pueda hacer ese triángulo que se relacione muy bien y que limite pues la demanda agregada y mantenga el equilibrio interno y externo de la economía por medio de estas dos políticas, tanto la monetaria como la fiscal, que juegan un papel sumamente importante. En esta diapositiva pues resumimos correctamente tal vez la visión integral que el libro plantea en este capítulo. El éxito pues depende tanto de la concesión social que se pueda tener como de la coherencia macroeconómica que se pueda llevar a cabo. Tenemos lo que es ahora el capítulo 15, que trata sobre las políticas microeconómicas.
y su principal objetivo pues es la eficiencia de mercados, corrección de fallos y equidad. Las políticas microeconómicas son un conjunto de actuaciones, instrumentos que buscan tres grandes propósitos, principalmente el de asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados cuando estos no logran resultados óptimos por sí mismos, y también otro principal propósito pues es el de corregir las ineficiencias que señala la teoría económica. Un ejemplo de estas ineficiencias pues son los fallos de mercado como monopolios y las externalidades o bienes públicos. También otro propósito muy importante de estas políticas microeconómicas pues es el de garantizar una distribución equitativa de la riqueza y del ingreso. Funciones del Estado: garantizar las competencias, corregir externalidades y proveer bienes públicos. Garantizar la competencia. En este contexto, el Estado debe impedir que empresas o grupos controlen el mercado, asegurando condiciones de libre competencia. Cuando nos referimos a corregir esas externalidades, pues una actividad económica genera efectos externos, indudablemente, ya sean positivos o negativos, que el mercado no refleje en los precios, pero el Estado interviene mediante impuestos, subsidios o regulaciones ambientales para poder corregir esas externalidades. También proveer bienes públicos. Algunos bienes como defensa, justicia, infraestructura o educación básica no pueden ofrecerse eficientemente a través del mercado, por lo que el Estado debe proveerlos directamente o financiar su producción. Tenemos la regulación, que evita poder de mercados y monopolios. En este contexto de evitar la regulación de mercado y monopolios, el capítulo 15 pues nos explica que uno de los principales motivos de la intervención estatal es el poder de mercado, es decir, la capacidad que tiene alguna empresa para fijar precios o por encima del nivel competitivo, o limitar la oferta para obtener beneficios extraordinarios. La regulación busca principalmente evitar monopolios y prácticas anticompetitivas, proteger principalmente al consumidor y a las pequeñas empresas, y así también promover la eficiencia y la innovación tecnológica en cada una de las empresas que existen dentro de cada uno de los sectores de la economía. Estas políticas de competencia pues incluyen leyes antimonopolios, como controles de funciones y sanciones a la conclusión de entre empresas. Tenemos el poder del mercado y la regulación. Entre sus principales campos tenemos la concentración, barreras de entrada y economías de escala. Cuando nos referimos a concentración empresarial, pues es la que se da cuando pocas empresas dominan una gran parte del mercado, reduciendo la competencia y formando esos monopolios empresariales que pueden llevar a reducir esta competencia. Cuando nos referimos también a lo que son las barreras de entrada, pues son esos obstáculos que impiden el ingreso de nuevos competidores, por ejemplo, altos costos iniciales, patentes, licencias o tecnologías exclusivas. Cuando se tienen economías de escala, son situaciones donde los costos unitarios disminuyen a medida que aumenta la producción, lo cual favorece a las empresas grandes y desalienta a las empresas pequeñas. Eficiencias: tenemos eficiencias técnicas, asignativas y dinámicas dentro del poder del mercado y la regulación. Cuando nos enfocamos a la eficiencia técnica, deducimos que las empresas producen el menor costo posible
producen al menor costo posible, utilizando de manera óptima pues, los recursos disponibles dentro de la producción. La eficiencia asignativa es cuando los recursos se asignan hacia los bienes y servicios que los consumidores más valoran, es decir, donde el precio refleja costo marginal. La eficiencia dinámica, cuando la estructura del mercado pues fomenta esa innovación tecnológica y la mejora continua de los procesos productivos. Dentro de los instrumentos aplicados tenemos lo que son las leyes de competencia, controles de fusiones, regulación de monopolios naturales. Las leyes de competencia, también conocidas como antimonopólicas, su principal objetivo es impedir prácticas que busquen el abuso de posición dominante y acuerdos de fijación de precios entre las empresas que se encuentran en el mercado, y el control de fusiones y adquisiciones, pues para evitar que la unión de grandes empresas reduzca la competencia efectiva en un solo sector, y las regulaciones de monopolios naturales en ese sector donde la competencia no es viable, como electricidad, agua o transporte público, por ejemplo. El Estado pues interviene para fijar precios justos y pues supervisar la calidad del servicio. Políticas, ahora tenemos lo que son las políticas medioambientales, y su principal objetivo es internalizar externalidades negativas. Dentro de los principales fallos del mercado, ya vimos anteriormente que están las externalidades, es decir, pues los efectos colaterales de la producción o el consumo que afectan a terceros y que el mercado nos refleja en los precios. Las externalidades negativas, como la contaminación del aire, por ejemplo, el ruido, los residuos industriales, generan costos sociales que las empresas no asumen directamente, lo que provoca una asignación ineficiente de los recursos. Es muy importante que estos costos sociales generados por las industrias en cuanto a sus residuos y desechos sean tomados en cuenta dentro de los costos económicos, porque es muy importante que hoy en día las empresas o las industrias, esos costos sociales que generan los residuos sean tomados en cuenta en lo económico, ya que por medio de estos costos sociales que se añaden dentro de los costos económicos, las empresas tienen la obligación de poder optar por tecnologías de punta, ¿verdad?, para que puedan mejorar esos residuos, para que no salgan al exterior contaminando la mayor parte de suelos y aguas. Un ejemplo es en Europa, pues varias empresas ya cuentan con muchas máquinas de tratamiento de aguas o de humo, para que estos residuos industriales salgan al exterior y no causen el impacto que años atrás pues han estado causando, y que sin duda alguna son los Perdón si me escuchan, es que creo que se me daña el audio. Sí, sí se te escucha. Gracias. Dentro de los instrumentos de estas políticas medioambientales tenemos las políticas descentralizadas, las regulaciones, tanto normas y estándares, los incentivos,
y las ventajas y limitaciones según el contexto. Las políticas descentralizadas. El texto pues hace mucha referencia a los planteamientos de Ronald Coase dentro de su teoría, según los cuales si existen derechos de propiedad bien definidos y bajos costos de transacción, los agentes pueden negociar entre sí para resolver el problema de las externalidades sin necesidad de intervención estatal directa. Las regulaciones, tanto normas y estándares, pues también se describen que las políticas de comando y control, donde el Estado impone normas obligatorias sobre niveles de emisión, tecnologías limpias o límites de contaminación. Este enfoque es útil cuando el daño ambiental es grave o urgente, o cuando no existen condiciones para una negociación privada eficiente. Los incentivos económicos, ya sean impuestos, subsidios y permisos de emisión. Finalmente, el documento presenta los instrumentos basados en incentivos como una opción más flexible y eficiente. Estos incentivos económicos pues incluyen impuestos por gravámenes sobre las actividades contaminantes para que el productor asuma ese costo ambiental, así también subsidios ecológicos e incentivos financieros para promover tecnologías limpias y permisos de emisión transferibles, un sistema de cuotas negociables donde las empresas compran o venden derecho de emisión, contaminación, combinando regulación y mercado. Dentro de las ventajas y limitaciones, según el contexto, el capítulo pues subraya que no existe un único instrumento ideal. Las políticas descentralizadas son más efectivas en entornos con buena información, instituciones fuertes y bajo número de agentes. Las regulaciones son más adecuadas cuando el problema ambiental es grave o cuando hay altos costos de transacción. Los incentivos económicos, por su parte, son más flexibles y eficientes, pero requieren sistemas administrativos y de monitoreo sólido. Por último, tenemos lo que es el capítulo 16, que son sobre políticas microeconómicas. Y estas políticas microeconómicas se enfocan en tres ámbitos, principalmente política comercial, mercado de trabajo e innovación tecnológica. El capítulo 16 explica que las políticas microeconómicas de segunda generación se centran en áreas que determinan la competitividad estructural de la economía. El texto pues también distingue claramente tres ámbitos de acción, que son las políticas comerciales, que están orientadas a integrar la economía nacional en los mercados internacionales y aprovechar los beneficios de comercio exterior. También el mercado de trabajo, que busca equilibrar flexibilidad y estabilidad, garantizando un empleo eficiente, productivo y socialmente justo. Innovación tecnológica, que fomenta la investigación, el desarrollo y la difusión tecnológica como motores del crecimiento económico sostenible. Buscan también competitividad, eficiencia y crecimiento sostenible. Con la finalidad de estas políticas, siempre se busca el poder lograr que una economía más competitiva y eficiente, capaz de crecer de manera sostenible e inclusiva, por medio de la competitividad, que esta implica que las empresas nacionales puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales, reduciendo costos y aumentando calidad. La eficiencia, que se refiere específicamente a esa asignación óptima de recursos productivos con mercados laborales y de capital que funcionen adecuadamente. El crecimiento sostenible, por su parte, integra las dimensiones económicas, sociales y ambientales de forma que el desarrollo no comprometa
los recursos de las futuras generaciones. Tenemos las políticas comerciales. En la política comercial, y dentro de los instrumentos de la política comercial tenemos los aranceles, las barreras no arancelarias, cuotas y subsidios. Los aranceles, como ustedes ya saben, son esos impuestos a las importaciones para proteger la producción nacional o generar ingresos fiscales. Las barreras no arancelarias incluyen controles de calidad, licencias, normas sanitarias o administrativas que limitan el ingreso de productos extranjeros. Las cuotas de importación o exportación, que son esas restricciones cuantitativas al volumen de bienes que pueden entrar o salir del país. Los subsidios a la exportación o a la producción nacional es ese apoyo financiero del Estado para hacer más competitivos los productos internos en los mercados internacionales. Dentro de los efectos de la política comercial tenemos el proteccionismo, que reduce la eficiencia, y el libre comercio, que aumenta el bienestar. El proteccionismo, aunque puede favorecer temporalmente a ciertos sectores nacionales, tiende a reducir la eficiencia global, ya que distorsiona los precios relativos, limita la competencia e impide la especialización productiva. Por el contrario, el libre comercio permite una asignación más eficiente de los recursos, incentiva esa productividad y aumenta el bienestar global al aprovechar las ventajas comparativas entre los demás países. Sin embargo, el texto del capítulo 16 aclara que ningún país practica un libre comercio absoluto. Casi todos adoptan formas de proteccionismo selectivo estratégico, especialmente en sectores prioritarios o emergentes. Tenemos el equilibrio entre eficiencia y equidad. En este contexto, el capítulo subraya que la política comercial no debe limitarse a maximizar la eficiencia económica, sino que también debe considerar los impactos sociales y distributivos. La apertura comercial puede beneficiar al consumidor, pero perjudicar a ciertos sectores o trabajadores nacionales que no pueden competir con productos importados. Para ello, el texto propone buscar un equilibrio entre eficiencia y equidad, combinando esas medidas de apertura con políticas de apoyo interno, capacidad laboral, innovación productiva o asistencia a otros sectores vulnerables. Tenemos el mercado de trabajo. Dentro de sus temas está el salario mínimo, el poder sindical y la flexibilización laboral. La política laboral busca siempre equilibrar tres dimensiones, como lo son la eficiencia económica, la equidad social y la estabilidad institucional. Cuando hablamos de la eficiencia económica, aseguramos que el mercado de trabajo se adapte a las condiciones productivas, y la equidad social, garantizar que los trabajadores reciban una redistribución justa, y la estabilidad institucional, que a través del diálogo entre sindicatos, empresas y estados se puedan llegar a acuerdos mínimos o concesiones ya estipuladas. El texto de este capítulo explica que los instrumentos y temas centrales que aparecen acá, como por ejemplo el salario mínimo como mecanismo de protección del poder adquisitivo y reducción de desigualdad, toman mucha relevancia en cuanto al mercado de trabajo, y así también ese poder sindical
que influye en las negociaciones colectivas, la distribución del ingreso y la estabilidad del empleo que es tan necesario en el mercado de trabajo. Y la flexibilización laboral, que entendida como la adaptación de las normas y contratos a las nuevas realidades del mercado y a las tecnologías de punta. Tenemos la flexibilización en cuanto a contratos variables, teletrabajo y autoempleo. La flexibilización del mercado laboral, reconociéndolo como una tendencia global impulsada por la globalización, la tecnología y las transformaciones productivas. Según este capítulo, la flexibilización no debe verse solo como reducción de derechos laborales, sino como una reforma estructural orientada a mejorar la eficiencia del empleo y la productividad. Entre las formas de flexibilización que menciona el texto, pues se coinciden con los contratos temporales o variables, nuevas modalidades laborales y también los sistemas mixtos de remuneración. Los contratos temporales o variables que están ajustados a la demanda productiva y las nuevas modalidades laborales como el teletrabajo o el trabajo autónomo, que vienen a tomar bastante relevancia en el mercado laboral en cuanto a cada uno de los contextos de estudio que se tienen previstos, ya que cada uno de estas modalidades busca subsanar cualquier necesidad que se tenga en el mercado laboral, ya sea como el teletrabajo o el trabajo autónomo. Los sistemas mixtos de remuneración vinculados a la productividad y a los resultados en el mercado laboral. Principal objetivo del mercado de trabajo: eficiencia y equidad mediante acuerdos flexibles. Se busca siempre un equilibrio entre eficiencia y equidad, combinando competitividad con justicia social. La idea es que ni un mercado rígido ni uno totalmente regulado resulten sostenibles. Demasiada rigidez pues va a impedir la creación de empleo y frena la innovación. Y demasiada flexibilidad por su parte puede deteriorar los salarios y las condiciones laborales. El Estado debe promover esos acuerdos flexibles desde sindicatos y empresas y empresarios que negocien mecanismos de ajuste que mantengan la productividad como la protección social. Políticas de innovación tecnológica. Como principal objetivo tenemos que buscan fomentar la eficiencia dinámica y competitiva del sector económico por medio de los instrumentos tanto de subvenciones como esas deducciones fiscales, capital riesgo y propiedad intelectual, que son muy importantes en cuanto a la política de innovación tecnológica para poder fomentar esa eficiencia dinámica y competitividad. Dentro del cambio técnico se impulsa el crecimiento y requiere el apoyo estatal. Dentro de las conclusiones generales de estos capítulos tenemos que las políticas macro y microeconómicas deben complementarse. No se puede tener una política macro y micro que busquen diferentes fines. Cada una de ellas debe ir alineadas a un principal fin. Y otra conclusión, que la coordinación internacional, innovación y equidad son claves en cuanto a las políticas macro y microeconómicas, y la finalidad, que el crecimiento sostenible, la estabilidad y el bienestar social son muy importantes en cada una de nuestras sociedades, y no importa el ámbito que se esté estudiando, ya sea económico o social, siempre estas finalidades van a tener mucha relevancia dependiendo del contexto que se esté
estudiantes. Hasta acá es el capítulo 16, compañeros. No sé si tienen alguna duda por el momento. Les voy a estar dejando el link de asistencia en el chat para que por favor llenen la asistencia. Y si no hay más que agregar alguna consulta del trabajo o de la clase, estaríamos terminando, compañeros.